Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Siempre he trabajado de noche porque el dinero rinde más cuando los demás duermen. No por gusto, sino porque en la madrugada la ciudad baja la guardia y uno puede encontrar oportunidades que no aparecen de día. Durante años hice de todo: cargar bultos en la Merced, limpiar cocinas de fonditas, vender dulces en los camiones. Hasta que hace unos meses empecé a ayudar a un amigo en su puesto callejero de tacos sobre la calzada Zaragoza, casi llegando a Ignacio Zaragoza Oriente, donde los trailers pasan como si fueran dueños del pavimento. El puesto no era gran cosa: un toldo remendado, una plancha vieja y un par de mesas plegables. Pero la clientela era buena: gente de paso, choferes, albañiles que entraban a trabajar temprano, vendedores ambulantes como yo. Todos llegaban porque, según decían, la carne era más suave y más sabrosa que en cualquier otro puesto de la zona. Lo curioso es que el dueño nunca la preparaba frente a nosotros. A mí únicamente me tocaba calentar tortillas, rellenar tacos y servir refrescos. Él, don Félix, llegaba unas horas antes del turno nocturno, abría la hielera metálica, cortaba la carne ya lista y se encerraba en un cuarto pequeño junto al baldío donde guardábamos las cosas. Nadie más entraba ahí. Don Félix era un señor de más de 60 años, moreno, delgado, con esos ojos que parecen siempre analizarte por completo. Vestía siempre limpio, siempre planchado, pero su ropa olía a metal húmedo y a un tipo de grasa que no logras identificar fácilmente. Ahumado, decían los clientes. A mí me parecía otra cosa. A pesar de todo, me trataba bien. Nunca me regañaba, pagaba puntual y hasta me regalaba un desayuno cuando terminábamos. Yo no preguntaba demasiado. Aquí en la ciudad, entre más curioso eres, más rápido terminas metido en problemas. Pero todo cambió una noche de jueves. Llegué un poco antes, como a eso de las 10. La calle estaba casi vacía. Solo pasaban algunos trailers rumbo a Puebla, levantando tierra, y un par de peceros que traían los últimos pasajeros. Don Félix ya estaba acomodando las mesas, así que me acerqué a ayudar. «Hoy vamos a trabajar poco», me dijo, sin levantar la vista. «Pero quédate hasta el final. Tengo algo que mostrarte». Sentí un pequeño malestar. No me gustaba su tono. Me dijo «mostrarte», como si fuera un maestro a punto de enseñarle a su alumno la parte más difícil del oficio. Encendimos la plancha. Salió el olor de siempre, una mezcla entre carne recién puesta y cebolla. Pero aquella noche la carne era distinta, más roja, más brillante, como si recién hubiera sido cortada de un cuerpo todavía caliente. «¿Está fresca?», le pregunté. Don Félix no me respondió de inmediato. Solo se quedó viendo la plancha, como si esperara algo. «Fresquísima», dijo al fin, «de los mejores proveedores». Eso me puso incómodo. Nunca hablaba de sus proveedores. Nunca dijo nombres, ni lugares, ni precios. Era como si la carne apareciera mágicamente en la hielera cada noche. Atendimos a los clientes de siempre. Todo normal. Pero cerca de las 12:30 pasó algo raro. 3 hombres bajaron de una camioneta vieja. No parecían clientes comunes. Traían chamarras de piel, mochilas negras y un olor a sudor viejo que dolía en la garganta. Se sentaron sin pedir permiso y uno de ellos, un tipo robusto de rostro partido por una cicatriz, saludó a don Félix con demasiada confianza. «¿Ya está la entrega?», preguntó. Don Félix no respondió. Solo señaló con la cabeza hacia el cuarto pequeño del baldío. La cicatriz asintió. Yo seguí sirviendo tacos, fingiendo que no escuchaba, pero estaba atento. Los otros 2 hombres levantaron el toldo y revisaron discretamente el interior del puesto. Uno tocó la hielera sin abrirla. El otro miró hacia la calle en repetidas ocasiones. No me atreví a preguntar nada. En barrios como ese, hay silencios que uno honra si quiere amanecer vivo. Después de comer,
La cicatriz sacó un fajo grueso de billetes y lo dejó sobre la mesa. Como siempre, Félix, dijo. El jefe quedó contento con la última. Dice que lo hagamos igual. Don Félix tomó el dinero sin contarlo. Eso también era raro. Él siempre contaba los billetes. Se fueron sin despedirse. Su camioneta rugió y desapareció hacia el norte. Don Félix siguió trabajando como si nada. Pero yo ya no podía concentrarme. Cerca de la 1, cuando ya no quedaban clientes, él apagó la plancha, me pidió que cerrara las mesas y luego señaló el cuarto. Vamos, nunca antes me había pedido que entrara ahí. Por fuera parecía un cuarto improvisado hecho con láminas y madera vieja. Tenía una puerta metálica oxidada y una cortina negra cubriendo las rendijas. Sentí el corazón apretar mi pecho, pero lo seguí. Cuando abrió la puerta, me golpeó un olor penetrante, distinto a la carne cocinada. Era un olor más crudo, más húmedo, más cercano al olor que queda cuando destapan un drenaje tapado. La luz era amarillenta. El cuarto estaba lleno de ganchos colgantes, mesas de metal y una hielera grande, del doble de tamaño que la del puesto. En una esquina había cajas negras con etiquetas sin marcas. Aquí trabajamos la carne, dijo él, casi orgulloso. Yo no podía hablar. El estómago se me hizo un nudo. Se acercó a la hielera grande y la abrió. Pensé que vería solo más carne roja. Trozos, huesos, vísceras quizá. Pero lo que vi era otra cosa. Trozos de piel humana tatuada, brazos desmembrados, fragmentos que reconocí claramente como partes de personas. El color, los vellos, la textura, era humano. No había duda. Retrocedí instintivamente. ¿Qué es esto? Don Félix cerró la hielera con calma. No parecía alterado. No te asustes. No es lo que crees. Yo no mato a nadie. Yo solo trabajo con lo que me traen. ¿Quiénes? Pregunté, temblando. Carniceros, respondió. Pero no carniceros comunes. Carniceros que operan por encargo. Gente que limpia problemas. Narcos, policías corruptos, patrullas enteras. Todos recurren a ellos en algún momento. Cuando hay cuerpos que desaparecer, ellos los procesan. Y yo tengo un pacto con ellos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué me lo enseñas? Porque ya trabajaste suficiente conmigo. Y si vas a seguir, necesitas saber de dónde viene la carne. Aquí nada se desperdicia. Nada. Ellos me dejan partes que no les sirven, yo las convierto en carne que nadie cuestiona. La gente come, paga y se va creyendo que es res o cerdo. Y nadie investiga. Nunca. No podía creerlo. Creí que iba a vomitar. Pero él siguió hablando. Los hombres que vinieron hace un rato son intermediarios. Mañana traerán otro lote. Y quiero que tú me ayudes con la preparación. Ya es hora de que aprendas el negocio completo. Se acercó a la puerta y la cerró por dentro, bajando el seguro. Vamos a empezar con algo pequeño, dijo, buscando unas bolsas negras. No tengas miedo. Esto es trabajo, nada más. Mi respiración se volvió un jadeo. Busqué con la mirada algo con que defenderme. Había cuchillos, pero él estaba cerca, muy cerca. No puedo, logré decir. Esto es demasiado. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Puedes, ya estás dentro, y los que están dentro no salen. Sabía que decía la verdad. Si yo desaparecía, sería solo otro cuerpo más en su hielera. Pero cometió un error. Se dio la vuelta para abrir una bolsa, y yo aproveché. Tomé un gancho de metal del suelo y lo golpeé con todas mis fuerzas en la pierna. Cayó de inmediato. No me detuve a ver si iba a levantarse. Abrí la puerta, salí corriendo y crucé la avenida sin pensar. Los trailers tocaron el claxon, frenaron, casi me mato, pero no me detuve. Corrí por varias cuadras hasta que encontré una patrulla. Les conté todo, tartamudeando. No sé si me creyeron de inmediato, pero cuando llegaron al puesto, don Félix ya no estaba. El cuarto seguía abierto. La hielera también. Todo lo que había dentro había desaparecido.
Las autoridades dijeron que quizá exageré, que tal vez fue producto del cansancio, que no había pruebas de nada. El puesto fue desmantelado y yo me quedé sin trabajo, pero vivo. A la semana siguiente, mientras regresaba a mi casa por Avenida Texcoco, vi un nuevo puesto recién instalado. Mismo modelo de toldo, mismo olor particular y un nuevo letrero: Tacos Félix, carne garantizada, siempre fresca. No me acerqué, ni lo haré jamás, porque ahora sé cómo huele realmente la carne humana cuando la calientan en una plancha. Nunca me había dado miedo comer en la calle. Al contrario, siempre he dicho que los mejores tacos están donde el puesto se ve medio improvisado, donde el trompo gira cojo y el vapor del comal se mezcla con el olor a gasolina de la avenida. Pero esa noche en Iztapalapa entendí que hay comidas que te pueden cambiar la vida, y no precisamente por sabrosas. Era un viernes de finales de octubre, una de esas noches con humedad pegada a la piel y un tráfico imposible por Ermita. Yo regresaba del trabajo ya pasadas las 10 de la noche, cansado, con esa sensación pegajosa en la ropa que solo te recuerda que todavía te falta llegar a casa. Pasé por el mercado de Santa Cruz Mellehualco, pensando que quizá podía cenar algo rápido antes de irme a dormir. Ese día no había comido bien y ya traía el estómago rugiendo. Casi todos los puestos estaban apagando sus luces, pero uno seguía abierto. Un carrito de tacos instalado junto a un taller mecánico, iluminado con una lámpara portátil amarrada con cinta. Había 2 clientes comiendo en silencio, ambos sentados en sillas plegables, medio encorvados como si les pesara la espalda. El taquero, un tipo flaco con gorra roja, movía la espátula sin voltearlos a ver. Era extraño, pero cuando uno anda hambriento, no cuestiona demasiado. Me acerqué y le pedí 5 de bistec. El tipo no dijo nada, solo asintió con la barbilla y empezó a aventar la carne en el comal. Mientras la preparaba, noté un detalle raro. En el bote metálico donde guardaba la carne cruda había trozos muy oscuros, casi amoratados, como si los hubieran congelado y descongelado demasiadas veces. Pero el olor del comal lo disfrazaba todo, y me dije que quizá era mi cansancio exagerando. Me entregó los tacos y me senté en una de las sillas. El primer bocado me supo bien, aunque tenía un sabor raro, como un amargor casi imperceptible. A los 2 o 3 minutos, mientras terminaba el tercero, sentí algo que no pude ignorar. Un peso extraño en la lengua, como si se me entumiera un poco. Lo atribuí a lo caliente de la salsa, aunque no estaba tan picante. Volví a ver a los otros 2 comensales. Ambos seguían comiendo, pero lo hacían lento, muy lento, como si sus movimientos estuvieran retrasados por segundos. Uno de ellos dejó caer la tortilla al piso sin siquiera reaccionar. Simplemente se quedó mirando al vacío, respirando fuerte. El taquero los ignoraba por completo. No sé por qué, pero un mal presentimiento me atravesó. Me levanté para irme. Apenas di el primer paso hacia la calle, sentí que mis piernas no respondían como siempre. Era como si se me aflojaran las rodillas. El corazón me empezó a latir demasiado rápido y mis manos temblaban sin que yo pudiera controlarlas. Me apoyé en el poste del taller para no caerme. ¿Todo bien, joven?, preguntó el taquero sin una pizca de preocupación. Intenté responderle, pero la boca se me secó al instante. Era como si hubiera tragado tierra. Me temblaron los labios y apenas pude articular un sí. Pero yo sabía que no estaba bien, y por la expresión del tipo, él también lo sabía. Un taxi pasó por la avenida, pero no tuve fuerzas para levantar la mano. Sentí un mareo que me nubló la vista. El taquero se acercó con una calma que me encendió todas las alarmas. Su expresión ya no era neutra, era una mirada calculadora, de esas que uno reconoce en la gente que ha hecho cosas peores de las que confiesa. «Si quiere, siéntese tantito. Ahorita se le pasa», me dijo, y puso su mano en mi hombro. Su toque me dio más miedo que el mareo. Intenté apartarlo, pero mis músculos ya no reaccionaban igual. Fue ahí cuando escuché una frase que nunca voy a olvidar. «No se preocupe, joven. A todos les pega diferente. Ahorita lo llevamos con el Señor. El Señor».
Las palabras me hicieron reaccionar con un chispazo de lucidez. Ese "lo llevamos" sonaba a que no era el primero. Y esos clientes casi dormidos tampoco estaban ahí por antojo. Yo estaba cayendo en algo más grande, algo que no había alcanzado a reconocer. Me obligué a caminar hacia la avenida, aunque mis piernas se movían torpes, como si no fueran mías. El taquero intentó detenerme con un agarre más firme, y fue justo ahí cuando me dio un golpe de adrenalina. Me solté con brusquedad y empecé a caminar tambaleándome lo más lejos que pude. Escuché que me gritó algo, pero no me volteé. Crucé sin fijarme si venían autos. Escuché claxonazos, frenadas bruscas, insultos. Todo sonaba demasiado lejos, como si estuviera bajo el agua. Logré llegar a la otra acera, donde había una tienda cerrada y un par de señores jugando dominó afuera. Uno de ellos me vio llegar tambaleándome, respirando como si hubiera corrido un maratón. «Joven, ¿está borracho o qué?». Negué con la cabeza. Apenas pude decir, «Comí en ese puesto. Me siento extraño». Los hombres se levantaron de inmediato, como si supieran exactamente qué hacer. Uno me sostuvo del brazo para que no me desplomara. El otro vio hacia el puesto con una expresión dura, como de reconocimiento. «Otra vez ese cabrón», murmuró uno de ellos. «Te dieron algo, joven. Eso no es normal». El mundo se me volvió borroso. Sentí como mis piernas cedieron. Me recostaron en el banquito de la entrada de la tienda y uno de ellos llamó a una ambulancia mientras el otro me decía que respirara hondo, que no cerrara los ojos. No recuerdo mucho de los siguientes minutos. Solo voces lejanas, luces de sirena, el olor penetrante de alcohol sanitario. Cuando desperté, estaba en la clínica del seguro. Una doctora me explicó que llevaba tranquilizantes potentes en la sangre, de esos que usan para animales grandes. Me dijeron que si hubiera perdido la conciencia en la calle, probablemente me habrían levantado y nadie sabría qué fue de mí. Los paramédicos comentaron que no era el primer caso esa semana. Todos coincidían en una cosa: tacos baratos y un taquero demasiado calmado. Los días siguientes estuve somnoliento, con la cabeza pesada, como si una parte de mí se hubiera quedado tirada en ese banquito de la tienda. Cuando pude caminar bien, fui a buscar a los señores que me ayudaron para agradecerles. No los encontré. El puesto, por supuesto, ya no estaba. El taller mecánico me contó que ese carrito se movía de zona cada pocos días, siempre de noche, siempre buscando clientes nuevos. Dicen que se llevaban a la gente en una camioneta blanca, que nadie sabía qué pasaba después. Algunos hablaban de trata de personas, otros de robos de órganos, otros simplemente callaban. No volví a comer en la calle durante meses. Y todavía hoy, cada vez que paso frente a un taco de plancha y el taquero no me devuelve la mirada, siento que mis piernas se aflojan un poco, como si el tranquilizante siguiera ahí, escondido en algún rincón de mi cuerpo. Yo sobreviví, pero no puedo dejar de pensar en los otros dos clientes de esa noche, los que estaban ahí, sentados en silencio, esperando a el Señor. Nunca supe qué fue de ellos, y quizá es mejor así, porque hay verdades que uno no debe buscar después de escapar de milagro. Nunca pensé que terminaría metido en ese tipo de situaciones. Cuando entré a la Policía Municipal de Celaya, lo hice con la idea de que mi trabajo consistiría en cosas simples: dirigir el tráfico cuando fallaran los semáforos, responder a peleas entre vecinos, revisar documentos. Cosas rutinarias, pues. Pero, como siempre, la realidad se encargó de ponerme en mi lugar. Todo comenzó una madrugada de finales de agosto. La ciudad estaba húmeda todavía por una lluvia que había durado casi toda la tarde. Yo iba manejando la patrulla por la avenida Irrigación, una de esas calles donde los puestos callejeros aparecen como hongos cuando cae la noche. Iba de mal humor, porque me habían dejado encargado del turno nocturno por un cambio improvisado y traía el estómago vacío desde hacía horas. Fue entonces cuando vi el puesto. Estaba instalado bajo un toldo rojo desteñido con un letrero pintado a mano que decía «Tortas La Güera, las mejores de la madrugada».
Hasta ahí nada raro. En esa zona había varios puestos, pero ese nunca lo había visto antes. Y créeme, en mis rondines yo los conocía todos. Lo que sí me brincó de inmediato fue el tamaño. No era uno de esos carritos improvisados. Tenía parrilla grande, refrigerador pequeño, plancha en acero, bancos de plástico, luz directa y hasta una hielera azul enorme. Demasiado completo para ser algo temporal. Me estacioné junto, más por curiosidad que por deber. «Buenas», dije mientras me acercaba. «¿Tiene permiso para operar aquí?» La mujer detrás del puesto, una señora de unos 40 y tantos años, me dedicó una sonrisa tranquila. Morena, cabello recogido, delantal bien limpio, manos rápidas preparando una torta gigante que olía delicioso. «Oficial, apenas llevo instalándome unas semanas. Todavía no me entregan los papeles, pero ya están en trámite», respondió sin perder la calma. Esa frase, «ya están en trámite», es un clásico. A veces es cierta, la mayoría no. Hice lo que se supone que debía hacer. Pedirle datos, explicarle que no podía vender sin permiso, anotar su nombre. Ella cooperó con todo, sin mostrar molestia ni miedo. Eso me desarmó un poco, lo admito. Además, el olor de la carne en la plancha me estaba matando. Llevaba toda la noche oliendo gasolina, sudor y calles mojadas. De repente, el aroma a cebolla asada me dio directo en el hígado. Cuando terminé de anotar lo necesario, la mujer me dijo: «Mire, oficial, no le estoy pidiendo que me deje trabajar sin permiso para siempre, solo hoy. Échese una tortita, está por mi cuenta». De verdad, claro que dije que no. La regla es clara, no aceptar nada, absolutamente nada. No importa si es una botella de agua o un café, pero soy humano y el hambre es traicionera. «No puedo aceptar», insistí, con dignidad que me duró exactamente medio minuto. «Ándele», repitió ella, sirviendo el bolillo caliente, abriendo la plancha, dorando la carne. «Va a ver que no se va a arrepentir». Mordí la torta. Y santo Dios. Carne bien sazonada, jugosa, ni muy salada ni muy grasosa. El pan suave pero firme, la salsa verde con un sabor casero que daba gusto. Fue tan buena que me olvidé de lo que estaba haciendo ahí. «Está muy buena», admití. «¿Verdad que sí? Para que vea que aquí no hacemos nada malo. Yo solo trabajo y doy buena comida». Me fui, diciendo que regresaría para verificar lo del permiso en unos días. Y cuando subí a la patrulla, ya sabía que regresaría, aunque no fuera por trabajo. Pasaron 3 noches antes de que volviera. No por corrupción, como luego la gente piensa, sino por hambre real y porque, para mi desgracia, el recuerdo de esa torta me perseguía como una canción pegajosa. Esta vez llegué sin intención de clausurar nada, solo de cenar. Ella me vio desde lejos y rió. Sabía que iba a volver, oficial. Nomás vine a ver si ya tramitó su permiso. Mentí descaradamente. Me preparó otra torta, también gratis, y luego otra tarde, y luego otra. En menos de 2 semanas era cliente fijo. El problema fue que no era el único policía que empezaba a caer ahí. Primero fue el Cacho, un compañero que vivía comiendo en la calle. Luego el Herminio, que tenía fama de aceptar favores de negocios para no molestarlos. En poco tiempo, el puesto de la güera se volvió punto frecuente de varios oficiales del turno nocturno. Y ahí empezó todo a torcerse. Porque la güera, muy amable y todo, tenía algo raro. Primero, nunca abría temprano. Solo aparecía después de la medianoche, lloviera, tronara o temblara. Segundo, siempre traía mercancía fresca, demasiada para ser un puesto nuevo y pequeño. Tercero, nunca vi que alguien la ayudara a cargar nada. Todo lo hacía sola. Poner mesas, mover hieleras, conectar luces. Demasiado esfuerzo para una sola persona, y aún así jamás la vi cansada. Pero lo más raro, ella sabía demasiado. Una noche, antes de que yo siquiera pidiera algo, me dijo: «Hoy lo mandaron a cubrir la colonia Valle Real, ¿verdad? Ahí están robando catalizadores. Cuídese, oficial». Yo me quedé helado. ¿Cómo sabía eso? La asignación la había recibido apenas 40 minutos antes por radio interno.
¿Quién le dijo?, pregunté. «Ay, oficial, usted sabe que siempre se enteran cosas», respondió encogiéndose de hombros. Eso no era respuesta. Y así pasó con varios compañeros. Sabía quién estaba peleado con quién traía problemas en su casa, quién había tenido una discusión con el comandante, quién andaba corto de dinero. Nada sobrenatural, solo información. Demasiada información, demasiado precisa. Empecé a sentir algo incómodo, una alerta interior que me decía que algo no estaba bien. Una madrugada llegó el comandante Ábalos, un tipo cuadrado, duro, que nunca aceptaba un no por respuesta. «Voy a clausurar este puesto hoy mismo», me dijo sin rodeos. «Ya estuvo bueno de que traigan este desmadre con comida gratis. Nos está dejando mal parados». Me cuadré, pero por dentro algo me dolió. Yo también estaba consciente de lo mal que se veía que varios policías visitáramos un puesto sin permiso, comiendo sin pagar. Ábalos bajó de la patrulla y caminó hacia la güera con firmeza. «Buenas noches, se va a retirar. No tiene permiso para operar aquí», ordenó. La güera lo vio sin sorpresa. Lo único que hizo fue limpiar sus manos con el trapo y decirle: «Oficial, si me deja terminar esta torta, le preparo una especial a usted. Le va a gustar». «¿A mí?», respondió Ábalos con burla. «¿Cree que me voy a vender por una torta?». Ella no contestó, simplemente siguió cocinando. Y entonces pasó algo que todavía hoy me pone nervioso de solo recordarlo. Un hombre se acercó corriendo desde la esquina. Se veía desesperado, sudando, nervioso. «Señor comandante, allá atrás acaban de meterse a una tienda, creo que es un asalto, ¡corran!». Ábalos volteó a verme, dio una orden rápida y ambos nos subimos a la patrulla. Cuando arrancamos, escuché detrás de mí: «No se preocupe, oficial Ábalos, aquí lo espero». Esa frase, dicha con calma absoluta, me perforó el estómago. Fuimos al reporte. Tardamos casi media hora en regresar. Y todavía no sé si lo que vimos fue coincidencia o destino. Cuando volvimos, Ábalos fue el primero en bajarse. «Voy a cerrar esto a la fuerza si es necesario», gruñó. Pero la güera ya no estaba. El puesto entero había desaparecido. No solo cerrado, desaparecido. No había rastro de mesas, hieleras, parrillas, nada. Ni siquiera huellas en el suelo mojado. Ábalos frunció el ceño. «¿Dónde diablos?». Yo sabía que no había tenido tiempo material para desmontar todo aquello tan rápido. Era imposible, pero aún así me quedé callado, porque no tenía ninguna explicación lógica. Esa misma noche, Ábalos se fue molesto, diciendo que al día siguiente montaría vigilancia fija para impedir que ese puesto volviera a aparecer. Spoiler, sí volvió, 3 noches después. En el mismo sitio, igual de impecable, como si nunca hubiera desaparecido. Para no hacer el cuento más largo, Ábalos fracasó. Él y varios policías más intentaron clausurarla en distintas ocasiones, pero siempre ocurría algo. Llamado urgente a otra colonia, operativo improvisado, reporte de emergencia. Al final, terminaban yendo solos, sin refuerzos, sin supervisión, y comiendo. Sí, comiendo, todos. Eventualmente, nadie volvió a intentar cerrarla. Y la pregunta que todos me hacían, si se enteraban de la historia, era: ¿por qué ninguno denunciaba corrupción? ¿Por qué ninguno se negaba? ¿Por qué seguíamos yendo? No era brujería ni nada de esas cosas. Era mucho más simple y mucho más humana. Ella sabía lo que cada uno necesitaba. Lo sabía de verdad. A mí me daba comida cuando sabía que no había podido cenar por estar cubriendo 2 turnos seguidos. Al Cacho, que tenía problemas con su esposa, le daba consejos que siempre resultaban ciertos. Al Herminio le soltó un comentario sobre no confiar en tal amigo, y semanas después ese amigo lo traicionó en un asunto de dinero. Ábalos, que era duro como piedra, una madrugada llegó cabizbajo, y la güera le dijo: «Hoy no le cobro porque sé que no está de ánimo. No se preocupe, el problema con su hijo se va a arreglar». Nunca supe cómo lo supo, pero a partir de ese día, Ábalos fue cliente fijo. Nunca más intentó cerrar el puesto. Yo tampoco.
La última vez que la vi fue hace 7 meses. Llegué como siempre, con hambre y un poco cansado. La güera me tenía ya preparada mi torta favorita. «Oficial, hoy va por mi cuenta», me dijo. «Pues gracias, pero ahora sí me va a decir cómo le hace con lo de la información», bromeé. Ella sonrió, como si esperara esa pregunta desde hacía meses. «Ustedes creen que soy especial, pero no, solo escucho. La gente dice más de lo que piensa, sus gestos, sus rutinas, los detalles. Ustedes pasan por aquí todos los días. Yo solo observo. Así sé que necesitan. No era magia, era inteligencia pura, una capacidad de observación afiladísima. Daba miedo y admiración al mismo tiempo. Me comí la torta, agradecí y me fui. Al día siguiente, desapareció. Esta vez para siempre. Nadie sabe qué pasó. Nadie vio que desmontara el puesto. Nadie la volvió a ver en mercados, tianguis o colonias cercanas. Ábalos mandó preguntar en el padrón de comerciantes. No existía ninguna mujer con su nombre. Algunos oficiales creyeron que quizá era parte de algún negocio informal que se movía mucho. Otros dijeron que solo se cambió de ciudad. Yo no me hago ilusiones. Solo sé que jamás volví a comer una torta igual. Y cada que paso por la avenida Irrigación a medianoche, instintivamente volteo a buscar el toldo rojo, aunque sé que no va a estar ahí. Pero, de vez en cuando el turno se pone pesado y siento que la vida me rebasa, juro que el aire nocturno me trae un olor leve, inconfundible, a carne dorada y cebolla asada. Como si me estuviera diciendo, aquí sigo, oficial, solo que ahora usted ya no me necesita. Cuando pienso en cómo terminó todo, todavía me cuesta aceptar que fui capaz de llegar tan lejos. Pero también sé que en esta ciudad, cuando la vida te arrincona, uno aprende a sobrevivir como puede, aunque eso implique ensuciarse el alma. Me llamo Rebeca y por casi 3 años trabajé en un pequeño puesto de tacos en la colonia Doctores, sobre una de esas banquetas agrietadas donde el calor del aceite se mezcla con el olor de gasolina y humedad. Era un trabajo matado pero honesto. Lo había empezado con mi esposo, Mauricio, pero cuando empezó a perder dinero apostando, cuando las deudas se triplicaron y los cobradores empezaron a venir a gritar afuera de nuestra vecindad, entendí que mi vida se estaba partiendo en dos. La noche que cambié para siempre fue la misma en que lo perdí todo. Mauricio desapareció luego de una discusión. Se llevó el poco dinero que teníamos para pagar la renta y me dejó con una deuda que él había firmado a nombre mío. Pendeja yo, por amor, por confianza, por no saber decir que no. Los cobradores empezaron a venir cada maldita mañana. Golpeaban la puerta, me gritaban que sabían mis horarios, que sabían dónde estudiaba mi hijo, que no era difícil desaparecer a gente como nosotros. Una tarde incluso dejaron un sobre con la foto de mi niño saliendo de la primaria. Supe que no estaban jugando. Yo tenía que pagar esa deuda como fuera. Fue una señora llamada Doña Leti, que tenía un puesto de quesadillas unos metros más adelante, quien primero me enseñó a vender comida. Pero ella también cargaba con su propio infierno y aunque nunca lo decía abiertamente, todas sabíamos que su puesto tenía clientes especiales que no venían por comida. Una noche, cuando ya estaba desesperada, me tomó del brazo y me dijo, «Si quieres salir de esta, vas a tener que hacer algo más que vender tacos, hija. Aquí nadie se salva siendo buena». Yo no quería escucharlo, no quería creer que en ese mundo tenía que entrar, pero la realidad no espera a que una se haga fuerte. Abría el puesto a eso de las 6 de la tarde, cuando empezaba a refrescar el aire y los trabajadores de la zona salían a buscar algo rápido para cenar. Ponía la plancha, calentaba el aceite, picaba la cebolla y el cilantro. Intentaba mantener la rutina para no pensar demasiado, pero era imposible ignorar la mirada fija de ciertos tipos que se detenían más tiempo de lo normal frente al puesto. La primera noche que lo otro pasó, yo ya llevaba varios días sin pagarle al cobrador principal. Un tipo moreno, ojos hundidos, siempre con una chamarra negra sin importar el clima. Le decían el Rulo.
Era como un perro callejero, flaco, silencioso, siempre vigilando, siempre esperando que te descuidaras. Esa tarde se acercó más de lo habitual. Traía las manos en los bolsillos y un olor a cigarro barato que se mezcló de inmediato con el vapor de la carne. «Vas a tener que pagar ya, Rebe, o mañana ya no hay aviso, ¿eh?» No respondí. Solo seguí picando cebolla, como si la tabla pudiera absorber mi miedo. Me dijo que regresaría por la noche, cuando estuviera más tranquila para pensar. Yo sabía qué significaba eso. Los cobradores tenían un código no escrito. Si no podías pagar con dinero, había otras formas. Nadie lo decía en voz alta, pero todas las mujeres del corredor lo sabían. Y yo, aunque quería negarlo, estaba acorralada. Mientras cerraba el puesto, llegó una mujer que parecía fuera de lugar en la colonia. Era joven, bien vestida, cabello lacio y maquillaje perfecto. No tenía cara de querer tacos. «¿Vendes algo más?», preguntó en voz baja, viendo a ambos lados. Me quedé helada. «No entiendo», respondí, aunque sí entendía. Ella se acercó más. «Sé lo que haces. El rulo me dijo que te preguntara por el servicio». Me ardió la vergüenza en la garganta. No sabía qué decirle, pero ella sonrió, como si la incomodidad ajena le diera risa. «No te espantes, yo no vengo por eso». Metió la mano a su bolso y sacó un sobre. «Él quiere que entregues esto hoy mismo, que aprendas a hacer favores. Dice que así se empieza a pagar». Metió el sobre bajo la tabla de picar. Antes de que pudiera preguntarle algo, se fue. Cuando levanté el sobre pude sentir algo rígido dentro. No era dinero, era una USB. Mi estómago se revolvió. Ese era el trabajo extra. Transportar cosas sin abrir la boca. Ser el eslabón más débil, el que nadie notaba, el que podía desaparecer sin que nadie preguntara. Si decía que no, podían hacerme algo. O peor, hacerle algo a mi hijo. Acepté. Los primeros días solo debía llevar la USB a un tipo que estaba siempre sentado en una banca del Parque Cuauhtémoc. Llegaba, pedía una quesadilla, aunque no se la comiera, y se iba cuando yo le entregaba el papel envuelto donde ocultaba la memoria. El tipo jamás hablaba, ni un gracias, ni un gesto. Solo revisaba la envoltura y caminaba hacia Reforma como si su vida dependiera de ello. Yo me sentía sucia, asquerosa. No sabía qué llevaban esas cosas, pero no era legal. Y si era ilegal, tampoco era algo pequeño. Pero fue la tercera entrega lo que empezó a romperme. Esa noche el parque estaba vacío. No había borrachitos hablando solos, ni parejas discutiendo, ni vendedores ambulantes. Era raro verlo así, silencioso, como si alguien hubiera barrido a la gente con una aspiradora gigante. El tipo no estaba. En su lugar había un hombre diferente, más alto, más robusto, con una gorra demasiado baja para esa hora. Cuando me acerqué, él no pidió quesadilla. «Eres la de El Rulo, ¿no?», dijo con voz ronca. Asentí. Tenía la lengua seca. «Hoy no es una entrega, hoy es un favor distinto». Extendió la mano y me mostró una fotografía. Era un hombre flaco, cabello largo, barba descuidada, probablemente de mi edad. «Mañana va a pasar por tu puesto a eso de las 8:30. Tú lo detienes, te va a pedir dirección. Tú le dices que esperas a alguien en la esquina. Nosotros hacemos lo demás». «¿Lo demás?», pregunté, aunque prefería no saber. «Nomás lo distraes. Lo que pase después no es tu problema». Retrocedí. Sentí el corazón golpeándome el pecho como si intentara huir sin mí. «Yo no puedo hacer eso». El hombre dio un paso hacia mí. «No se te pidió permiso, se te está avisando». Llevé la foto a casa y la escondí en un bote de arroz vacío. Me temblaban las manos tanto que casi tiro la cocina. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del tipo repitiendo: «No es tu problema». Pero sí era mi problema, porque si aceptaba, ya no era una víctima, era cómplice. Llegué al puesto temprano, instalé la plancha, puse la carne, corté limones. Me movía como un robot. La gente pedía, pagaba y se iba. Las horas se hicieron eternas. A las 8:30 exactas, vi al hombre de la foto. Caminaba despacio,
Mirando alrededor como si buscara a alguien, se acercó al puesto. Yo me paralicé. Buenas noches. ¿No sabrá si por aquí hay un señor que vende elotes? Me dijeron que estaba en la esquina, pero no lo veo. Tenía voz tranquila, normal, un ciudadano cualquiera, un hombre que no sabía que lo estaban cazando. Tragué saliva. Una parte de mí quería decirle la verdad, que corriera, que algo malo iba a pasarle. Otra parte, la más cobarde, veía la foto de mi hijo guardada en mi mandil y sabía que si abría la boca nos mataban a ambos. Me mordí los labios tanto que sentí el sabor metálico de la sangre. Sí, está... La voz se me quebró. Ahí, en la esquina. El hombre sonrió, agradeció y caminó hacia donde yo le había señalado. Un minuto después, escuché los pasos apresurados de dos tipos viniendo desde la sombra de un auto estacionado. No hubo gritos, no hubo pelea, solo un ruido opaco, como un golpe seco, y luego el arrastre de pies sobre el pavimento. Yo seguí preparando tacos aunque mis manos temblaban, aunque me sudaban los ojos, aunque sentía que el mundo entero se me hundía en el estómago. No miré, no quería mirar. Esa noche tomé una decisión. No volvería a ser parte de eso. No volvería a ver a El Rulo. No volvería a llevar memorias, ni fotos, ni mensajes. No era una asesina. No podía cargar con algo así. Antes del amanecer tomé a mi hijo, un par de mudas de ropa, su cuaderno favorito y el dinero que había ahorrado del puesto. Nos fuimos a Cuernavaca en el primer autobús. Una amiga me había ofrecido trabajar en una cocina económica allá. No me importaba empezar de cero. Sabía que huir en la misma ciudad era imposible. Sabía que El Rulo notaría mi ausencia. Sabía que quizá algún día vendría a buscarme. Pero también sabía que tenía que intentarlo. Han pasado 2 años desde esa noche. Ya no vendo tacos. Ahora preparo comida corrida, guiso arroz, limpio mesas. Mi hijo va a la secundaria y estamos tranquilos por primera vez en mucho tiempo. A veces, cuando camino rumbo al trabajo, creo ver una chamarra negra a lo lejos o un par de ojos que me reconocen. El miedo nunca se va del todo, pero estoy viva. Y mi hijo está vivo. Esa es la única deuda que pienso seguir pagando, porque la otra, la de ese mundo sucio, esa la dejé enterrada en la banqueta de la Doctores, junto al puesto de tacos y junto a la parte de mí que casi no regresa. Nunca he sido muy especial para cenar afuera, pero desde hace años tengo la costumbre de ir a los puestos callejeros de mi colonia en la Ciudad de México, sobre todo los que se instalan cerca del Metro Nativitas. Entre semana, después del trabajo, me gusta caminar por la calzada de Tlalpan y detenerme en alguno de esos puestos donde venden quesadillas, pambazos o tacos que huelen a gloria. El humo se mezcla con el ruido del tráfico y con las voces de los vecinos que pasan, y aunque pueda sonar raro, ese caos me ayuda a relajarme. De todos esos puestos, mi favorito siempre fue el de Doña Mireya, conocido como Las Picositas. Ella era una señora de carácter fuerte, siempre con su mandil rojo manchado de salsa y su pelo recogido en un chongo que parecía nunca deshacerse. Su sazón era increíble. Las quesadillas de flor de calabaza con queso fresco todavía las recuerdo como si las tuviera enfrente. Pero lo que hacía al puesto especial no era solo ella, sino la gente que la ayudaba. Había algo extraño con los ayudantes de Doña Mireya. Nunca eran los mismos. Cada semana, sin falta, llegaba alguien distinto. Hombres jóvenes, mujeres calladas, señores de aspecto cansado, muchachas muy serias. Todos trabajaban como si ya conocieran la rutina, pero ninguno duraba más de 7 días. Al principio pensé que solo era rotación común. Después de todo, la vida en los puestos callejeros es pesada. Pero la constancia del cambio empezó a llamarme la atención, sobre todo porque ninguno de ellos hablaba mucho. No se presentaban, no platicaban con los clientes, no parecían querer hacer amistad. Simplemente atendían, trabajaban rápido y desaparecían a la semana siguiente. Nunca lo cuestioné, hasta aquella noche.
Fue un jueves de finales de agosto, una de esas noches húmedas en las que el aire huele a lluvia aunque no caiga ni una gota. Había salido tarde del trabajo y como mi refri estaba vacío, decidí pasar a Las Picositas antes de irme a casa. Cuando llegué, el puesto estaba más lleno de lo normal. Algunas personas formaban una fila corta, mientras otras esperaban paradas a un lado, sosteniendo platos de plástico cargados con quesadillas recién hechas. Doña Mireya estaba atendiendo como siempre, moviéndose entre las ollas con una velocidad que no parecía ir de acuerdo con su edad. A su lado había dos ayudantes nuevos, una muchacha delgada, cabello corto, cara inexpresiva, y un hombre mayor, muy alto, con la piel curtida y los ojos hundidos. Su expresión era difícil de descifrar, como si estuviera agotado, pero al mismo tiempo alerta. Lo que me llamó la atención fue que ninguno de los dos miraba a los clientes. Atendían con la vista clavada en la comida, evitando el contacto visual. Cuando me tocó pedir, saludé a doña Mireya. «Buenas noches, ¿cómo está?» Ella, sin levantar la vista del comal, respondió. «Aquí, joven, dándole. ¿Las de siempre?» Asentí. Mientras esperaba, el señor alto colocó mi quesadilla en un plato. Sus manos eran grandes y ásperas, como si hubiera trabajado toda su vida cargando costales. La muchacha, en cambio, tenía unas manos finas, limpias, demasiado limpias para alguien que pasa horas entre aceite y masa. Ese detalle me pareció curioso. Ya me iba cuando escuché una voz baja cerca de mí. «No regreses mañana». Me quedé inmóvil. Busqué con la mirada al que había hablado, pero todos estaban ocupados. Doña Mireya seguía cocinando, los clientes comían o esperaban, y los ayudantes trabajaban sin inmutarse. Por un segundo pensé que lo había imaginado. Aún así, esa frase se me quedó clavada en la cabeza. Caminé hacia mi departamento intentando ignorar esa sensación de inquietud. «Seguro escuchaste mal», me repetí. Pero no escuché mal. Al día siguiente, viernes, pasé cerca del puesto sin la intención de comprar, solo por curiosidad, para ver si los mismos ayudantes estaban ahí. Sin embargo, el puesto no estaba. No había rastro alguno, ni las mesas, ni los banquitos, ni el tanque de gas. Nada. Solo el espacio vacío. Me extrañó porque doña Mireya jamás faltaba en viernes. Los vecinos siempre decían que ella solo descansaba los lunes. Pensé que quizás se había enfermado o algo así, pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Caminé unos metros más y me encontré con el señor Toño, el de los elotes. Lo saludé y le pregunté si sabía por qué no habían abierto Las Picositas. El señor Toño dejó de mover el elote que tenía en la olla y me miró con un gesto raro. «¿Cuál puesto, joven?» «El de doña Mireya, el de las quesadillas». Se quedó pensativo, como si buscara en su memoria. «Aquí no se pone nadie con ese nombre». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Cómo que no? Si yo vengo cada semana». El señor Toño negó con la cabeza. «No, joven, aquí solo estoy yo y el de los tamales al otro lado, pero doña Mireya, no conozco a ninguna». Quise insistir, pero su expresión era tan genuina que me contuve. Me alejé confundido, tratando de acomodar las ideas. ¿Cómo que no la conocía? ¿Cómo que ese puesto no existía para él? Regresé a casa con un mal presentimiento que no podía explicar. La semana siguiente, el puesto reapareció en el mismo lugar. Sí, así como lo lees, reapareció, como si nunca se hubiera ido. Pero ahora los ayudantes eran otros. Un joven moreno, con brazos fuertes, y una mujer mayor de mirada triste. Ninguno de los dos era del grupo anterior. Me quedé observándolos unos minutos antes de acercarme. Algo en mi interior me pedía que me fuera, pero la curiosidad fue más fuerte. Doña Mireya me reconoció. ¿Va a querer lo de siempre? Ayer no estaban, dije, evitando sonar acusatorio. Ella continuó cocinando sin inmutarse. Nos fuimos temprano, respondió. Hubo un problemita. Los ayudantes no levantaron la vista, solo escuchaban, como si sus oídos estuvieran atentos a cada palabra. Sentí que algo en ese puesto estaba mal, muy mal. Mientras pagaba,
La mujer mayor, la nueva ayudante, me extendió el cambio y murmuró, sin mover los labios: «Ellos no podemos irnos, tú sí». Sentí un escalofrío en el pecho. Sí, un escalofrío en el pecho, no en la espalda como cliché. Era diferente, como una presión, como si me advirtiera que estaba cruzando un límite peligroso. Me alejé del puesto sin tocar la comida, con el estómago revuelto. Los días siguientes, cada vez que pasaba por la zona, veía ayudantes distintos. Nunca repetían. Algunos parecían exhaustos, otros confundidos, otros simplemente resignados. Y todos, absolutamente todos, evitaban mirar a los clientes. Empecé a preguntar discretamente a otros vecinos si conocían a doña Mireya. Unos decían que sí, otros que no, como si el puesto existiera para algunos días y para otros no. Pero lo más inquietante fue la conversación que tuve con una señora de la colonia. Ella me dijo: «Mireya no es la misma. Antes tenía a su hijo ayudándole, pero desde que él desapareció, cada semana hay alguien nuevo ahí. Nadie sabe de dónde lo saca. Dicen que son personas que llegan a pedir agua o comida y luego se quedan». «¿Se quedan?», pregunté. La señora bajó la voz: «Trabajando, sin irse, como si no pudieran». Esa noche decidí que iba a averiguar qué pasaba. No podía seguir ignorando lo evidente. Regresé al puesto un jueves, pero esta vez sin intención de comprar. Me mantuve a distancia, observando. Ese día había 2 ayudantes nuevos, un muchacho de mirada perdida y una mujer que temblaba como si tuviera frío, aunque la noche estaba cálida. A pesar del movimiento normal, había algo raro en ellos. Parecían seguir órdenes invisibles. Movían las manos con precisión, sin fallar, sin distraerse. Doña Mireya apenas hablaba, solo supervisaba. Me acerqué al joven. «Oye, ¿todo bien?». Él siguió volteando tortillas sin mirarme. «No deberías estar aquí», susurró. «¿Por qué cambian cada semana? ¿De dónde vienen?». Su respiración se aceleró. «Las semanas no son semanas aquí», dijo. «Para nosotros, duran más». Antes de poder preguntar más, doña Mireya me miró fijamente. Una mirada dura, seca, como una advertencia muda. Tomé distancia. Esa noche no dormí. Sentía que algo estaba mal, que esos ayudantes no estaban ahí por voluntad propia. Eran personas que parecían atrapadas, trabajando porque no tenían opción. Y nadie, absolutamente nadie, preguntaba nada. Los puestos callejeros de la ciudad están llenos de historias que nadie cuenta. Pero yo no podía quedarme así. Al día siguiente, fui temprano, mucho antes de que pusieran el puesto. Me quedé esperando en la esquina como quien espera una combi. Después de un rato, doña Mireya llegó empujando su carrito metálico. Venía sola. «¿Puedo ayudarle a montar?», pregunté. Ella se detuvo y me miró con desconfianza. «¿Y por qué quiere ayudarme usted?». «Porque quiero entender», dije sin rodeos. «Quiero saber por qué sus ayudantes cambian cada semana. Quiero saber quiénes son». Por un segundo pensé que me iba a correr, pero no. Solo exhaló profundamente. «No te metas», dijo. «Hay cosas que es mejor dejar como están». «Ellos no están bien», respondí. «Se nota. No están ahí por gusto». Doña Mireya guardó silencio unos segundos y luego habló casi en un susurro. «La gente llega sola. Yo no los busco. Ellos vienen, piden trabajo y no se van. Se quedan atrapados en la rutina, en el puesto, como si algo de aquí los jalara. Y cuando por fin se pueden ir, otro llega a ocupar su lugar. No les paga. ¿No puede decirles que se vayan?». «No se trata de eso», dijo, mirando el puesto como si fuera un animal vivo. «Hay cosas que no controlo, cosas que este trabajo trae. Los puestitos no son lo que parecen. Mucha gente llega rota, sin rumbo. Aquí encuentran algo que tú no entenderías. Y cuando ya no les sirve, se van. Pero nunca quedan iguales». La miré en silencio, sin saber qué responder. Ella agregó: «Vete ya, no sigas viniendo. No le hagas compañía a la gente que ya no tiene rumbo, porque estas cosas escogen y no vas a querer que te escojan a ti». Sentí el cuerpo ligero,
como si hubiera escuchado una verdad incómoda. Me fui sin mirar atrás. Desde entonces no volví al puesto, no por miedo, sino por respeto, pero todavía paso por ahí a veces, de lejos. Lo curioso es que cada que paso, el puesto tiene gente distinta, nuevos clientes, nuevos ayudantes, nuevas caras perdidas. Y aunque parezca absurdo, siento que los ayudantes me miran, incluso cuando sé que nunca levantan la vista. A veces, cuando pienso demasiado en aquella noche, creo entender lo que Mireya quiso decirme. Hay trabajos que no solo te cansan el cuerpo, sino que te absorben la vida, el rumbo, la voluntad. Y algunos puestos callejeros, como los que ves diario sin pensarlo, son como remolinos para la gente rota. Lugares donde quienes no tienen a dónde ir se quedan atrapados hasta que dejan de ser ellos mismos. Yo tuve la suerte de irme a tiempo, ellos no. Nunca pensé que una simple antojadita nocturna sería la razón por la que todavía, años después, evito pasar por esa parte de la ciudad, aunque sea la ruta más rápida. Antes de todo lo que pasó, yo era de esos que disfrutaban caminar por la colonia Narvarte en las noches cálidas, cuando los vecinos sacaban sillas a la banqueta, los perros ladraban desde los balcones y el olor de los tacos llenaba cada esquina. Pero lo que viví aquella vez cambió la manera en que veo los puestos callejeros y a la gente que los atiende. Todo empezó un viernes. Había salido tarde de la chamba y venía muerto de hambre. No quería cocinar nada en mi departamento, así que decidí caminar hacia la avenida donde, casi siempre, había puestos de quesadillas, pambazos, tortas y otros antojitos. Era pasada la medianoche. Lo sabía porque antes de salir había visto el reloj de pared marcando algo así como la 1:30, aunque, para ese momento, esa hora ya no importaba. Lo curioso fue que, al llegar, noté que la mayoría de los puestos estaban cerrados. Digo, era tarde, pero normalmente varios seguían abiertos. La avenida se veía extraña, demasiado silenciosa para un viernes. Seguí caminando hasta que lo vi. Un puesto solitario, muy bien iluminado, con su lona verde fosforescente donde se leía Los Combos Verdes. El nombre no tenía sentido, pero el olor que salía de la plancha me hizo acercarme sin pensarlo. Carne sonando contra el metal caliente, cebolla caramelizándose, tortillas inflándose. Todo eso me atrapó antes de que mi cerebro pudiera decirme que algo no encajaba. Detrás del fogón estaba un hombre de unos 40 y tantos, moreno, con un mandil gris lleno de manchas de aceite. Tenía barba de unos días y una mirada que no sabría describir. No era agresiva, tampoco era amable, era calculadora. Observaba todo, cada movimiento mío, como si ya supiera quién era y qué hacía ahí. «Buenas noches», me dijo. «¿Vienes por el combo?» «¿Qué combo?», pregunté. El hombre sonrió, pero no de manera normal. Más bien parecía satisfecho de que yo hubiera preguntado eso. «Aquí solo vendemos combos», respondió. «Son baratos, llenadores y especiales». Le dije que sí, que estaba muerto de hambre y que me preparara lo que tuviera más rico. El hombre soltó una risa corta. «Aquí no se paga con dinero», dijo, sin dejar de mover la espátula. «Los combos se pagan con una prenda íntima». Pensé que era una broma. Reí, esperando que él riera también. No lo hizo. «Es en serio», añadió. «Una prenda íntima, no importa cuál. Aquí la gente viene a despojarse y a comer». Quise irme en ese instante, pero había algo raro. Mi cuerpo no reaccionó. Me quedé allí, inmóvil, como si mis pies hubieran decidido esperar. Quizá era el hambre, quizá la sorpresa, quizá esa sensación de vergüenza que te da cuando piensas que alguien se está burlando de ti. Decidí actuar con seguridad, como si la situación no me hubiera afectado. «Suena curioso», dije, «pero mejor deme un taco normal, le pago lo que sea». El hombre volvió a levantar la mirada, más seria. «Aquí no se acepta dinero, solo prendas, y no me gusta repetirlo». Su voz tenía un tono seco,
como si estuviera acostumbrado a que la gente obedeciera después de escucharlo. Me di cuenta de algo. No había clientes cerca, ninguno. Tampoco había autos pasando, ni vecinos sacando la basura, ni perros ladrando. Eran calles vacías, solo el puesto, solo él y yo. Me dijo que la oferta era única, que sus combos eran famosos entre quienes buscaban algo distinto, que mucha gente venía desde lejos solo para entregarle algo personal y comer algo que, según él, limpiaba por dentro. No sabía si hablar, correr o seguirle el juego. Antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre señaló una caja negra detrás de él, una caja que parecía recién comprada. En la tapa tenía un candado oxidado y en la parte superior letras marcadas a mano. Prendas recibidas, propiedad del puesto. No tenía sentido. ¿Por qué alguien guardaría ropa interior en una caja? ¿Qué tipo de gente venía aquí? ¿Qué clase de negocio extraño era ese? Muchos ya pagaron, dijo. Tú decides. Intenté marcharme. De verdad lo intenté. Pero cuando di el primer paso hacia atrás, escuché un ruido metálico muy fuerte detrás del puesto, como si alguien hubiera golpeado un bote vacío o arrastrado algo pesado. El hombre, sin voltear, dijo: si te vas, no regreses nunca. Y a veces, los que se van pierden más que una prenda. Una amenaza, abierta y directa, pero dicha con calma. Respiré hondo. Sabía que no iba a entregar nada personal. No iba a darle nada íntimo a un desconocido con un puesto sospechoso. Tenía que largarme. Si me corría, quizá lo dejaría atrás. Pero antes de correr, decidí hacer una cosa: ver qué había dentro de la caja. No sé por qué, pero tenía que saber. Esperé a que él girara para tomar tortillas. En ese instante, me acerqué a la caja, intenté levantar la tapa, pero no pude. No estaba cerrada con candado. El problema era otro. Algo desde adentro empujaba hacia arriba. Justo cuando sentí ese movimiento, el hombre gritó: «¡No abras eso!». La tapa subió apenas unos centímetros y vi algo que me heló el cuerpo. Tela. Mucha tela. No prendas dobladas, sino bolas, como si las hubieran amarrado. Algunas tenían manchas, otras parecían recién dejadas. Lo peor fue lo que vi entre ellas: un pedazo de tela rasgada con manchas secas color café oscuro. Eso no era comida, no era colección, no era normal. El hombre se acercó rápido, muy rápido, bloqueando la caja con su mandil. «Te dije que no la abrieras», dijo con la mandíbula apretada. «¿Qué hace ahí adentro?», pregunté. No respondió, solo tomó la espátula como si fuera un arma. «La prenda», exigió, «o te vas sin nada, pero tú decides lo que pierdes». Algo atrás de mí se movió, un susurro de tela, un paso muy leve, una sombra proyectada por la luz del puesto. Giré un poco y distinguí dos figuras paradas al borde de la banqueta. Dos hombres, ambos sin expresión, ambos mirando fijamente al puesto, o a mí. Parecía que estaban esperando mi decisión. Mis piernas, al fin, reaccionaron. Corrí. No vi hacia atrás. No escuché si me gritaban. No supe si me siguieron. Solo corrí por varias calles hasta llegar a una avenida grande donde pasaban taxis y camiones. Esa misma noche cambié la cerradura de mi departamento. No dormí. Sentía que, en cualquier segundo, alguien tocaría mi puerta para pedirme la prenda que no entregué. Los días siguientes evité la zona. Una semana después, pasé por ahí en taxi, por curiosidad. El puesto ya no estaba. No había rastros de que hubiera existido. Solo quedaba una marca rectangular en el piso, como si alguien hubiera levantado algo apresuradamente. Pregunté a un señor que vende periódicos en la esquina. Me dijo que desde hace años aparece un puesto así, siempre de un color diferente, que ofrece comida a cambio de ropa íntima, y que la policía nunca logra encontrar al dueño, que los combos son famosos entre quienes buscan soltarse de algo. Le pregunté si sabía qué había en la caja. Me dijo: «Nadie lo sabe, pero la gente que entrega algo, luego no vuelve igual, y los que se niegan, a veces desaparecen». Le pagué el periódico aunque no lo quería, solo quería irme.
Mientras me alejaba, el voceador gritó detrás de mí: «Dicen que el puesto cambia de lugar cada semana. Capaz te lo encuentras por ahí». Desde entonces no he vuelto a comer nada en la calle por las noches. No importa qué tan rico huela, no importa qué tan vacío esté el estómago. Prefiero llegar a casa, aunque sea a las 3 o 4 de la mañana, y comer algo frío de mi refrigerador. Es mejor así, porque sé que ese puesto sigue por ahí, en alguna esquina de la ciudad, esperando a que alguien se acerque, esperando otra prenda para su caja, y yo no pienso volver a arriesgarme. Siempre pensé que trabajar de noche en la ciudad era una especie de inmunidad. Mientras la mayoría duerme, uno aprende a moverse entre los huecos de la oscuridad sin llamar demasiado la atención. Durante mucho tiempo, eso funcionó. Hasta que acepté un turno extra en la colonia Doctores, en una construcción improvisada de un local comercial. Era una guardia sencilla: revisar que nadie se metiera, dar rondines cada cierta hora y reportar cualquier movimiento extraño. Pero cada noche, al terminar mi ronda, pasaba por el mismo puesto callejero que se instalaba justo en la esquina donde la avenida se angostaba. Un carrito viejo de lonas rojas y una parrilla oxidada donde el taquero, un hombre sin expresión y con voz demasiado suave, servía su especialidad: tacos de suadero. El primer detalle que me inquietó fueron los utensilios. Las pinzas, la espátula y esa enorme tabla de picar estaban manchadas con un color entre café oscuro y rojo seco. No era grasa, no era salsa, era otra cosa. Lo sabía desde el primer día que me acerqué, pero no dije nada. Todos los que iban parecían ignorarlo, como si fuese parte del encanto del puesto. Yo no comía allí, pero mi parada siempre coincidía con ese olor a carne hirviendo en su propio jugo mezclado con el vapor del aceite recalentado. El taquero me veía pasar, levantaba la barbilla y seguía trabajando sin prisa, sin música, sin acompañantes. Hasta que una noche me habló. «Ya no comes nada, joven». Me detuve. «Nunca he comido aquí», respondí. «Me acuerdo de las caras», dijo él, como si no hubiera escuchado mi respuesta. Me quedé congelado un segundo, pero seguí caminando. Pensé que era un tipo raro y nada más. En la ciudad uno encuentra personas así a cada rato. Sin embargo, desde esa noche lo empecé a sentir más cercano. No físicamente, sino como una presencia que iba llenando el silencio entre mi trabajo y mi casa. Cuando hacía mi ronda, me venía a la mente su cara inexpresiva. Cuando pasaba por la construcción, el olor del aceite hirviendo parecía seguirme, aunque estuviera a una calle de distancia. La inquietud creció cuando, al día siguiente, encontré tirado un cuchillo de cocina en la entrada del local en construcción. Estaba sucio, opaco, con restos de algo que no supe identificar. Lo recogí con guantes y lo guardé en una bolsa para entregarlo al supervisor, pero cuando salí, vi al taquero mirándome desde su puesto, como si hubiera estado esperando a que yo lo encontrara. No hice contacto visual. Primera sospecha. Antes de irme, pasé nuevamente por el puesto. Esta vez había clientes. 2 chicos que parecían estudiantes y una pareja de oficinistas. El taquero se movía con una precisión casi quirúrgica, pero las pinzas seguían manchadas, la tabla también. Y bajo la luz amarillenta del foco colgado, parecía que el color oscuro latía con cada movimiento. «¿Qué le pasó al cuchillo?», pregunté de pronto, sin pensar. Él dejó de mover la carne. «¿Cuál cuchillo?», respondió, con un tono tan suave que me dolió la nuca de tensión. «Uno que encontré en la obra. Aquí no falta nada». Me sostuvo la mirada por unos segundos que se sintieron demasiado largos. Luego sonrió. Era la primera vez que lo veía hacerlo. Una sonrisa leve, sin alegría. «A veces la gente tira cosas extrañas», dijo, retomando el movimiento de la espátula. «Cosas que no quiere que otros vean». El corazón me dio un vuelco, pero no respondí. Me alejé, esta vez caminando más rápido. Las noches se empeoran. En los días siguientes, pequeñas cosas empezaron a cambiar en mi rutina.
En la obra encontré huellas de pasos secos, marcados en una mezcla de polvo y tierra, que no eran mías y no coincidían con los trabajadores. Sentía que alguien más estaba entrando en la madrugada. Una noche, muy cerca de mi turno de salida, escuché un golpe seco dentro del local. El tipo de sonido que hace algo pesado al caer. Entré con la linterna lista. Revisé cada rincón. No había nadie. Cuando salí, el taquero estaba frente a la puerta de la obra, no en su puesto, frente a mí. ¿Todo bien?, preguntó. Salté del susto. ¿Qué hace aquí?, pregunté, tratando de sonar firme. Escuché un ruido, respondió. Pensé que necesitabas ayuda. Nadie abandona un puesto callejero tan fácil, menos con comida en la parrilla, menos a esas horas. No necesito nada, contesté, dando un paso atrás. Entonces ya me voy, dijo, y regresó hacia la esquina. Cuando pasó junto a mí, pude olerlo. No a sudor, no a carne asada, a metal, a óxido, a sangre vieja. Señales en el puesto. La noche que casi dejé el trabajo, la colonia completa tuvo un apagón. Mis linternas se mantenían cargadas, pero afuera reinaba una oscuridad absoluta. Me acerqué a la entrada de la obra y desde ahí escuché ruidos provenientes del puesto del taquero. Decidí acercarme. Las sombras hacían que todo pareciera distorsionado, pero aún así pude distinguirlo moviéndose, organizando instrumentos que tintineaban entre sí. No había luz eléctrica, pero la parrilla seguía encendida. Un pequeño generador portátil estaba a un lado. Lo que realmente me hizo retroceder fue notar lo que estaba colgado detrás del puesto, entre las lonas sacudidas por el viento. Ropa, varias piezas, oscuras, manchadas, como si estuvieran secándose. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Vine a ver si necesitaba algo, dije, mintiendo. Todo está bajo control, respondió. Aquí nunca pasa nada que yo no pueda atender. Las palabras, lo sentí, tenían un peso distinto, como una advertencia. Me regresé a la obra sin mirar atrás. El punto de quiebre. En la madrugada, escuché pasos afuera. No los ligeros de un caminante, eran pasos dirigidos, como si alguien supiera exactamente hacia dónde iba. Me quedé quieto, respirando lo menos posible. Por la rendija de la ventana improvisada vi una sombra que se movía hacia la entrada de la obra. Tomé la linterna y me acerqué lentamente. La puerta rechinó cuando se abrió. «Joven», dijo esa voz suave que ya me atormentaba. «¿Puedo pasar?» No respondí. «Encontré algo que creo que es tuyo». Entró sin permiso. Se acercó despacio, con algo en las manos. Cuando iluminé, vi lo que traía. La bolsa donde yo había guardado el cuchillo hallado días antes. «Esto no es mío», dije. «Pero lo guardaste», respondió. Y pensé que tal vez querías entender por qué estaba ahí. Lo supe en ese instante. No era un comentario suelto, era una amenaza. No sé de dónde saqué el valor, pero dije, «Váyase, ahorita». Él dio un paso hacia mí. La sangre nunca se limpia del todo, ¿verdad? Mi mano tembló tanto que casi solté la linterna. El desenlace. Di un paso atrás. Él dio otro adelante. Cuando me arrinconó contra la pared, soltó la bolsa y sacó de su mandil las pinzas manchadas. «La gente no entiende lo que uno hace», susurró. Ese instante que siguió fue tan rápido que aún lo recuerdo borroso. Lo empujé con toda mi fuerza. Él perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra uno de los pilares metálicos. Un sonido seco, terminal. Corrí hacia él, no por ayudarlo, sino porque temía que se levantara. No lo hizo. Apenas reaccioné, llamé a la policía, luego a mi supervisor. Cuando llegaron, revisaron el puesto. Detrás de las lonas encontraron bolsas negras, restos de ropa manchada y utensilios que no estaban destinados a cocinar. Nunca dijeron oficialmente qué encontraron, pero yo escuché a uno de los agentes susurrar. «Este cabrón llevaba años». Me temblaron las manos durante semanas. Todavía paso por esa esquina a veces, cuando regreso de madrugada. El puesto ya no está.
Solo queda una marca en la banqueta donde estuvo la base oxidada de la parrilla. A veces creo oler el mismo aroma metálico. A veces juro escuchar el tintineo de esas pinzas manchadas. Pero sé que es solo mi mente, porque lo que quedó claro es que el peligro no estaba en la oscuridad, ni en la colonia, ni en trabajar de noche. Estaba en la sangre seca que nunca nadie se atrevió a mirar de cerca. Y sobre todo, estaba en el hombre que sonreía cuando nadie lo veía.